Si vieras a Luciana en la calle, tal vez ni la notarías. Caminaba rápido, con los ojos siempre bajos, como si no quisiera que el mundo la viera. Y en efecto, no quería. No por vergüenza de quién era, sino por todo lo que la vida le había quitado. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Era una mañana nublada. Luciana salía de la tiendita con una bolsa liviana, 2 tomates, un paquete de arroz y detergente en polvo. Eso era todo lo que podía llevar a casa sin que su esposo se quejara del gasto inútil. Al cruzar la calle, vio a una mujer embarazada siendo ayudada por otra para subir al puesto de pescado. Luciana desvió la mirada. La imagen del vientre hinchado, la mano acariciando la panza, seguía siendo como un cuchillo enterrado en su pecho. Lo que duele no es solo no tener, es que te recuerden todos los días lo que nunca pudiste ser. Tenía 36 años, casada desde hacía 9. Ya lo había intentado todo: té de hoja de papaya, oraciones, consejería, Clomid, fertilización in vitro. Nada. 3 embarazos interrumpidos, 3 duelos no reconocidos, 3 pedacitos de sueños arrancados en silencio, en el baño de su casa, en un pasillo de hospital o acostada en la oscuridad, abrazando su vientre mientras el mundo dormía. Nadie la entendía, ni siquiera su esposo. Al principio del matrimonio había esperanza. Planeaban nombres, colores para la habitación, elegían ropita diminuta en páginas chinas. Pero con el tiempo su sonrisa fue desapareciendo, reemplazada por un cansancio amargo y acusaciones disfrazadas. Quizá el problema eres tú, Luciana. Tal vez Dios está tratando de decirte algo. Su suegra, doña Yolanda, no tenía filtros. Una mujer que no da hijos no es una mujer completa. Es solo una mitad. Eso se le quedó grabado, como una sentencia, una marca invisible que Luciana cargaba incluso en el silencio. Solía llorar de madrugada, muy bajito, de espaldas a la pared. Él dormía volteado hacia el otro lado. Ni se movía, ni la tocaba. A veces sentía que si moría durante la noche, él solo se daría cuenta por el olor del cuerpo. Pero no siempre fue así. Hubo una vez, en el 2º año de casados, que quedó embarazada. Todo fue tan rápido. El test dio positivo una mañana lluviosa. Corrió a la panadería, compró una caja con un lazo improvisado y puso el resultado dentro. Cuando él abrió, quedó en shock. Lloró, sonrió, besó su barriga durante días. Luciana dormía abrazada al sueño. Pero entonces, en la 8ª semana, sangre. No mucha, solo un hilo, pero suficiente para saber. Ya le había pasado antes, incluso antes del matrimonio. La esperanza se volvió urgencia. El hospital confirmó, ya no había latido. Enterró el ultrasonido en un frasco de vidrio y lo guardó en el armario de los trapos. Era el único hijo que podía visitar. Dejó de soñar después de eso. Los meses se volvieron años, los intentos se volvieron silencio, el amor se volvió obligación. Él empezó a dormir en otra habitación. Dijo que era por sus ronquidos, una excusa pobre, vacía, que dolía más que la verdad. Un día, en Navidad, su madre le preguntó frente a todos: ¿Y los hijos, hija? ¿Nunca pensaron en adoptar? Ella no respondió. Solo sonrió sin mostrar los dientes. Luego, en el baño, vomitó todo. Y así vivía, un día tras otro, un ciclo que se repetía como castigo. Pero ese día algo diferente ocurrió. Después de pasar por la tiendita y ver a la mujer embarazada, Luciana sintió una presión extraña en el pecho, una mezcla de angustia, rabia y agotamiento. No sabía si quería llorar o gritar. Solo sabía que no quería volver a casa. Entonces caminó, sin rumbo. Salió del centro, dobló por 2 calles que nunca había notado, subió por un caminito de tierra. Pasó por casas dispersas, perros flacos, niños descalzos corriendo. El cielo parecía pesado, a punto de romperse.
Pero Luciana siguió, hasta que llegó a un campo abierto, como un claro. En el centro había una pequeña construcción de barro y madera cubierta con hojas secas. Parecía una cabaña antigua, de otra época. Una mujer estaba sentada en la puerta, pelando lo que parecían raíces. Luciana se detuvo sin entender por qué sus pies la habían llevado hasta ahí. La mujer la miró. Sus ojos eran oscuros, firmes, casi sin parpadear. Había algo ancestral en su presencia. Llevaba collares de semillas, el cabello trenzado hasta la cintura. No dijo nada, solo hizo un gesto con la mano. «Ven». Luciana no se movió. «¿Estás perdida?», preguntó la mujer. La voz era firme, pero tranquila, como si ya supiera quién era Luciana antes de preguntarlo. Luciana negó con la cabeza. «No, solo no quiero volver». «Entonces siéntate». Obedeció, casi sin pensarlo. La mujer le extendió un cuenco con un líquido verdoso. El olor era fuerte, pero no desagradable. «Bebe». Luciana dudó. «¿Qué es?». «No te hará daño, solo abrirá las puertas que llevan demasiado tiempo cerradas». Bebió. El sabor era amargo, pero extraño, como si su cuerpo recordara algo que había olvidado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó la mujer. «Luciana». «Yo me llamo Tonali, y sé lo que cargas». Luciana abrió los ojos sorprendida. «¿Cómo?». «No se lo conté a nadie. No fue necesario. El dolor que guardas tiene color, tiene olor, tiene silencio. Y el silencio grita más fuerte que las palabras». Luciana se derrumbó. Lloró como una niña. Lloró como nunca se había permitido. Tonali puso la mano sobre su vientre y comenzó a cantar bajito en un idioma que Luciana no había escuchado jamás. Una melodía repetitiva, suave, que parecía brotar de la tierra. Cuando terminó, Tonali habló. «Durante 21 noches vas a soñar con tus hijos. No te asustes, no luches, solo mira». ¿Soñar? Sí. Y después, el cuerpo entenderá lo que el alma ya sabe. Luciana no sabía si creer, pero algo dentro de ella quería creer. Se quedó una hora más ahí. Tonali le dio un puñado de hojas y raíces y le explicó cómo preparar un té cada noche. Bajó por el mismo camino como si flotara. El cielo ya estaba oscuro y la ciudad parecía otra. Al llegar a casa, su marido ni preguntó dónde había estado. Estaba acostado viendo la televisión. La suegra seguía en la cocina como siempre, quejándose de algo. Luciana subió, tomó el té, se acostó y esperó. La primera noche no pasó nada, solo un sueño profundo sin imágenes. La segunda noche igual. La tercera, una oscuridad densa. La cuarta, una luz distante, pero aún nada claro. En la quinta noche, todo cambió. Estaba en un campo. El pasto era alto, verde. Había un arroyo y una niña. No tendría más de 5 años. Trenzas largas, vestido amarillo, corriendo en círculos y riendo. Al ver a Luciana, corrió hacia ella y abrazó sus piernas. «Mamá». Luciana despertó con el rostro empapado en lágrimas. Algo había cambiado, y lo sentía en los huesos. Luciana despertó con los ojos aún húmedos por el sueño. Estaba oscuro, pero no como antes. Por primera vez en años, había una luz dentro de ella que no venía del mundo exterior. Era como si algo se estuviera encendiendo por dentro, lentamente, misteriosamente. Se sentó al borde de la cama. El suelo frío bajo sus pies era el mismo de siempre. El sonido del televisor en el piso de abajo también. Pero dentro de ella había silencio. Un silencio diferente al que solía doler. Era un silencio lleno, cálido, casi sagrado. Esa mañana, Luciana preparó el té como Tonali le había enseñado. Mezcló las hojas y raíces en una vieja tetera, la tapó y esperó.
El aroma subió como una invitación. Bebió lentamente, cada sorbo como un ritual, como quien bebe un secreto en forma líquida. En la sexta noche, el segundo sueño. Esta vez era un niño. Estaba sentado en un tronco, tratando de atarse los cordones de sus zapatos. Cuando Luciana se acercó, él la miró y sonrió. Tenía los ojos claros, muy claros, como su padre, pero la sonrisa era de ella. «Mamá, ¿puedo hacerlo?», preguntó él. «Puedes», respondió ella. Despertó con el corazón acelerado. Bajó corriendo a la cocina. Por primera vez en años, hizo panqueques. Cuando su esposo entró y la vio cantando bajito, frunció el ceño. «¿Qué pasó?». Ella solo sonrió. «¿Tal vez está empezando a pasar?». Él no respondió. Se sentó, comió en silencio y se fue a trabajar. Durante los días siguientes, Luciana volvió al claro, pero la cabaña de Tonali ya no estaba ahí. Buscó, caminó en círculos, llamó. Nada. Solo viento, árboles, silencio. Pero al cerrar los ojos escuchó una melodía suave, aquella misma canción de Tonali, lejana pero presente. En la novena noche, los dos hijos aparecieron juntos jugando a la ronda. En la duodécima estaban sentados alrededor de una fogata. Ella siempre los observaba desde lejos, siempre con el corazón apretado, hasta que en la 14ª noche, algo nuevo, un bebé, en sus brazos, llorando. Luciana lo acunaba con naturalidad, como si siempre hubiera hecho eso. Era un niño, gordito, con los ojitos cerrados, pero era real, demasiado real para solo ser un sueño. Despertó con los pechos adoloridos, una sensación extraña, desconcertante. Se tocó el vientre, estaba cálido, vivo, palpitante. En el día 18, Luciana tuvo fiebre, sudor, náuseas, dolor de cabeza. El cuerpo reaccionaba al té como si estuviera luchando contra algo, o quizá a favor. Pasó 2 días en cama. Su suegra se burlaba. ¿Ves lo que pasa por tomar esas porquerías de hierba? Seguro agarraste lombrices. Vas a terminar muerta y sin hijo igual. Pero a Luciana no le importaba. En la fiebre, soñaba. Soñaba alto, profundo, como nunca antes. En uno de ellos escuchó a Tonali decir: «El dolor es el precio del cruce. No temas, todo está bien». En el día 21, al preparar el último té, Luciana lloró antes de beber. Sabía que ese viaje estaba terminando, pero algo dentro de ella gritaba que otro estaba por comenzar. A la mañana siguiente, fue al baño y notó algo extraño. Sangre, pero no como en los abortos. Era diferente. Rojo vivo, controlado, casi sagrado. Decidió ir al hospital, el mismo donde la última vez le dijeron que ya no había esperanza. Se sentó en la sala de espera con las manos sudadas. Cuando la llamaron, sintió que las piernas le temblaban. La doctora pidió análisis, ecografía, extrajo sangre. «Solo por precaución, señora Luciana. No se ilusione demasiado». Ella solo asintió. De camino a casa pasó una vez más por el campo de la cabaña. Nada. Solo viento, árboles, silencio. Pero al cerrar los ojos, escuchó una melodía suave. Aquella misma canción de Tonali. Lejana, pero presente. 2 días después recibió la llamada. «Señora Luciana, habla de la clínica del doctor Mario. ¿Podemos hablar?». Tragó saliva. El corazón se le disparó. «Claro, sus exámenes... Bueno, hubo un cambio importante. En realidad, 2. Su cuerpo muestra niveles hormonales compatibles con el primer trimestre de embarazo». Luciana quedó muda. «Doctor, me está diciendo que está embarazada. Y según la ecografía, hay latido. Fuerte». Se le cayó el teléfono. Cayó de rodillas en medio de la sala. Lloró, gritó, rió, todo al mismo tiempo. Su suegra corrió asustada. «¿Qué pasó? ¿Qué sucede?». «Estoy embarazada».
La vieja abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? Sí, embarazada, de verdad. Su esposo entró después. Al oír la noticia se puso pálido. ¿Es en serio? Ella le mostró el papel, el informe, el número del beta-HCG. ¿Cómo es posible?, susurró él. Ella solo respondió, tal vez el cuerpo solo necesitaba recordar. El embarazo transcurrió con tranquilidad, sin sangrado, sin dolor. Luciana siguió al pie de la letra las recomendaciones médicas, pero por las noches, todas las noches, colocaba un poco del té en un paño y lo apoyaba sobre el vientre. Era como un sello, un lazo con Tonali. En la semana 12, nueva ecografía. «Todo bien ahí dentro», dijo el médico. «Y mire, es un niño». Ella sonrió. Ya lo sabía. En la semana 39, el parto. Largo, doloroso, natural. Cuando el bebé lloró, Luciana se derrumbó. Lo abrazó con tanta fuerza que las enfermeras tuvieron que intervenir con cuidado. Era real, estaba ahí, calientito, frágil, perfecto. ¿Su nombre?, preguntó la enfermera. Nahuel. Significa espíritu fuerte. Pero la historia no termina ahí. 2 años después, Luciana volvió a quedar embarazada, naturalmente, sin intentarlo, sin planearlo. Y esta vez, gemelos, un niño y una niña. Volvió al campo después del nacimiento, cargando a los 3 en brazos, pero la cabaña seguía sin estar ahí. Entonces dejó un mensaje dentro de una botella. Tonali, dijiste que soñaría con mis hijos antes de que llegaran. Tenías razón. Hoy están aquí. Y yo también. Gracias, donde quiera que estés. El marido cambió. Se volvió más presente, más agradecido, más humilde. La suegra, orgullosa de los nietos, les decía a las vecinas que su nuera era una guerrera. Pero Luciana sabía la verdad. Sabía que no fue ella, ni la medicina, ni el destino lo que cambió su vida. Fue esa mujer, la que desapareció como si nunca hubiera existido, la que tocó un lugar donde nadie más se atrevió a tocar, la que la hizo volver a soñar. Tonali, la nahua que transformó a una mujer llamada inútil en madre de 3 hijos. La casa que un día fue silenciosa, ahora rebosaba vida. Juguetes en el suelo, pañales en la canasta, sonrisas entrecortadas por llantos y risas. Las paredes, antes frías y mudas, ahora vibraban con los sonidos de pasos diminutos, con el canto improvisado de una madre que un día pensó que jamás sería llamada así. Luciana, al observar todo eso, a veces tenía que pellizcarse. Durante muchos años, su realidad fue un desierto. Hoy era un jardín. Nahuel, su primogénito, ya corría por los pasillos con la energía de un huracán y los ojos curiosos de su padre. Los gemelos, Aira y Gael, aún gateaban, pero ya sabían reconocer su voz entre cualquier alboroto. Y bastaba con que ella cantara la melodía que Tonali había susurrado aquella tarde mágica para que los dos se calmaran, como si sus almas también recordaran algo ancestral. Luciana solía sentarse en la puerta de la sala con los 3 a su alrededor, mirando el cielo y dejando que el viento jugara con su cabello. Era en esos momentos cuando la memoria de la nahua regresaba con más fuerza. Tonali, la mujer que apareció cuando todo parecía muerto, la mujer que desapareció como un suspiro del universo. Luciana aún soñaba con ella. En sus sueños, Tonali sonreía sin hablar, simplemente observando a sus hijos crecer, siempre desde lejos, siempre con los ojos tranquilos y llenos de sabiduría. A veces Luciana despertaba llorando, no de dolor, sino de gratitud. En el cumpleaños número 3 de Nahuel, Luciana decidió volver al claro. Llevó a sus hijos, llevó flores, llevó en la misma botella de antes, ahora con una nueva nota dentro. Están creciendo, fuertes, hermosos, justo como dijiste. Solo quería que los vieras, que supieras cuánto cambió tu presencia, todo. Colocó la botella en el centro del claro y se arrodilló. Los niños jugaban entre los árboles.
El sol se filtraba por las hojas altas y el aire tenía un aroma dulce a campo y promesa. Luciana cerró los ojos. Gracias, donde sea que estés. Cuando los abrió, nada había cambiado, pero sintió una presencia, no una sombra, ni una figura, sino un calor en el pecho, como un abrazo sin brazos, como un eco dentro de ella misma. Tonali estaba allí. Tal vez no como antes, pero estaba. El tiempo pasó. Luciana retomó su vida, pero ahora con otra mirada. Ella, que una vez fue llamada inútil, ahora era un referente. Otras mujeres venían a buscarla en secreto. Le contaban sus dolores, sus frustraciones, sus abortos ocultos, sus humillaciones. Luciana las escuchaba, nunca interrumpía. Sabía exactamente cómo sonaba ese dolor por dentro. Una vez una joven llamada Silvia fue a verla. Me dijeron que eras estéril, y que después encontraste a una mujer. Luciana sonrió. Yo no encontré una mujer. Ella me encontró a mí, cuando ya no tenía fuerzas para buscar a nadie. Silvia lloró. Luciana lo abrazó y repitió lo que una vez escuchó, con las manos de Tonali sobre su vientre. El dolor que cargas tiene color, tiene olor, tiene silencio, y el silencio grita más fuerte que las palabras. Desde ese día, Luciana comenzó a cuidar a mujeres, no como médica, no como psicóloga, sino como alguien que ya había atravesado la oscuridad y regresado con las manos llenas de luz. Empezó a cultivar hierbas medicinales, a preparar infusiones suaves, a enseñar meditaciones, oraciones antiguas, susurros olvidados. Nunca decía que hacía milagros, nunca prometía hijos, pero ofrecía lo que tenía: presencia, verdad y escucha. A eso le llamaban rueda de esperanza. Las mujeres que llegaban rotas se iban con la mirada más firme. No todas quedaban embarazadas, pero todas, de algún modo, renacían. Y allí, entre lágrimas y semillas, Tonali vivía de nuevo. En cada cuidado, en cada palabra, en cada té preparado con reverencia. Luciana se había convertido en aquello que un día necesitó encontrar. Una noche, después de acostar a sus hijos, Luciana encontró un viejo cuaderno al fondo del ropero. Era su diario de antes de todo, cuando aún lloraba en silencio, cuando escribía cosas como: no sirvo para nada, tal vez Dios se olvidó de mí. Hoy pensé en desaparecer y nadie lo notaría. Leyó en silencio durante horas. Sintió el dolor de la mujer que fue y deseó poder abrazar a esa Luciana del pasado. Quiso decirle: espera solo un poco más. La vida aún va a sorprenderte. Entonces tomó una pluma y escribió en la última página: la vida no se equivoca de dirección. A veces solo se demora, pero cuando llega, cuando llega, lo hace completa. Un año después, llegó una carta. Sin remitente, sin sello, solo doblada, entregada por un niño del pueblo diciendo que una mujer de las montañas le pidió que se la entregara a Luciana. El papel era simple, pero la caligrafía era firme. Solo había una frase: soñaste con tus hijos antes de que llegaran. Ahora enseña a otras a soñar también. Luciana llevó la carta a su pecho, lloró en silencio, luego encendió una vela y colocó la hoja junto a la botella en el claro, como un altar, como un lazo entre mundos. La nahua había hablado, otra vez. Hoy Luciana vive rodeada de amor. Sus hijos crecieron escuchando la historia de la mujer que vino del viento. Ellos creen que Tonali era un ángel, o un árbol mágico, o una estrella disfrazada de persona. Luciana no los corrige. Tal vez todos tengan razón. La mujer que un día fue llamada vacía, ahora vive llena. Llena de vida, de gratitud, de historias por contar. Y cuando alguien le pregunta: ¿y cómo lo lograste, Luciana?, ella sonríe, mira al cielo y responde: el dolor me llevó hasta ella, pero fue el amor el que me trajo de regreso.